Bienvenidos, querida comunidad. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que, aunque al principio parece solo un relato más, guarda en su esencia una enseñanza profunda. ¿Alguna vez han sentido que el miedo los detiene justo antes de dar un paso importante? ¿Han dudado de su capacidad para enfrentar lo desconocido? Lo cierto es que todos, en algún momento, nos encontramos en una encrucijada donde el miedo nos susurra que demos media vuelta. Pero, ¿qué pasaría si decidiéramos seguir adelante a pesar de él? En esta historia, descubriremos juntos el verdadero significado de la valentía, y cómo un solo acto de decisión puede cambiarlo todo. Comencemos. Aquella noche el viento susurraba entre las copas de los árboles, haciendo crujir las ramas secas bajo la tenue luz de la luna. En medio de un bosque denso y silencioso, un joven llamado Elián se detenía ante un desfiladero profundo sin vista del fin. El paso era angosto, apenas lo suficiente para cruzar, y al otro lado se extendía un sendero oscuro, incierto. Las sombras de los árboles proyectaban figuras fantasmales en la roca, y el eco de su propia respiración era el único sonido que lo acompañaba en la inmensidad de la noche. Elián era una persona temerosa. Siempre vivía con miedo. Miedo al fracaso, miedo a lo desconocido, miedo a no ser lo suficientemente fuerte para superar los desafíos. Su pecho se oprimía con cada pensamiento de duda que lo invadía. Desde pequeño, cada vez que una oportunidad se presentaba, su temor lo hacía retroceder. Recordaba los días en que se quedaba al margen mientras otros tomaban riesgos, los momentos en que dejaba pasar lo que anhelaba por temor a errar. No lo lograré. Se repetía una y otra vez. ¿Y si fallo? ¿Y si me pierdo en el camino? ¿Y si todo esto es un error? Pero esa noche, con la luna como única testigo, algo era diferente. Su corazón latía con un ritmo distinto, una mezcla de miedo y determinación. Por primera vez, en lugar de enfocarse en las dudas, se preguntó: ¿y si lo intento? ¿Y si descubro que soy más fuerte de lo que creo? Sabía que debía tomar una decisión, seguir paralizado o atreverse a cruzar. Una decisión que definiría no solo su camino, sino la forma en que enfrentaría el resto de su vida. El miedo es una sombra que habita en todos nosotros. Nos susurra al oído cuando estamos a punto de dar un paso importante, nos ata con cadenas invisibles, nos convence de que es más seguro quedarnos donde estamos. Es un susurro constante que aviva nuestras dudas, que alimenta los recuerdos de nuestros fracasos y nos pinta escenarios de desdicha si osamos desafiarlo. Elián había crecido bajo la sombra de esas cadenas. Recordaba el día en que su maestro le habló sobre la valentía. Elián, la valentía no significa no tener miedo. Significa actuar a pesar de él. En aquel momento, aquellas palabras no tuvieron sentido para él. ¿Cómo podía alguien ser valiente si sentía miedo? Era como intentar encender una vela en medio de un vendaval. A lo largo de su vida, el joven había evitado desafíos. Se quedaba en su zona de confort, viendo cómo otros tomaban oportunidades, cómo otros avanzaban, mientras él se mantenía inmóvil, atrapado en su propio temor. Veía a los valientes y los admiraba en silencio, preguntándose qué los hacía diferentes, qué tenían ellos, que él no poseía. Pero lo que nunca entendió era que no era una cuestión de fuerza, sino de decisión. Sentía que si no intentaba, no fallaría, pero con el tiempo comprendió que tampoco avanzaría. Veía los días pasar como hojas arrastradas por el viento, sin rumbo, sin propósito. El miedo se había convertido en su refugio, en su excusa perfecta para no intentarlo. No es el momento. Se decía. Mañana lo haré. Pero ese mañana nunca llegaba. Hasta esa noche. Porque esa noche, mientras observaba el horizonte y sentía el peso de cada decisión no tomada, algo dentro de él empezó a cambiar. Se preguntó si el miedo no era en realidad una señal, un mensaje de que estaba al borde de algo significativo.
¿Y si, en lugar de huir, debía enfrentarlo y descubrir que había al otro lado? ¿Y si el miedo era solo el umbral de la verdadera transformación? Elian respiró hondo y observó el desfiladero. Sabía que al otro lado se encontraba algo más que un sendero, era el inicio de un viaje de transformación. Un anciano sabio que vivía en las montañas le había hablado de una cueva al final del camino, donde quien lograra llegar encontraría la respuesta que tanto había buscado. Pero para ello, debía cruzar. El aire frío le acariciaba el rostro, y el murmullo del viento parecía llamarlo a avanzar. Su corazón latía con fuerza, bombeando una mezcla de ansiedad y adrenalina. Podría resbalar. No me veo tan capaz de lograrlo, pensó, sintiendo que sus piernas temblaban. Pero entonces, una voz en su interior susurró algo nuevo. ¿Y si lo logras? ¿Y si este es el primer paso hacia una vida diferente? Esa idea encendió algo dentro de él, un fuego que nunca antes había sentido con tanta intensidad. Tomó una piedra del suelo y la arrojó al vacío. El eco de su caída retumbó en la oscuridad, haciéndole sentir la profundidad del abismo. No había marcha atrás. Respiró profundamente, llenando sus pulmones del aire helado, y dio el primer paso. Sus pies tantearon la roca con cautela, sintiendo la aspereza bajo sus botas gastadas. Sus manos temblaban al aferrarse a las rocas, pero las apretó con fuerza, decidido a no soltar. Cada paso era una batalla contra su propio miedo. La duda intentaba invadir su mente, susurrándole que retrocediera, que aún estaba a tiempo de dar media vuelta. Pero él siguió avanzando, con el sudor resbalando por su frente y su respiración entrecortada. Se obligó a mirar hacia adelante, a fijarse en el destino en lugar de en la caída que acechaba bajo sus pies. El frío de la noche calaba sus huesos, pero su determinación ardía como una llama interna. Con cada movimiento, entendía algo más profundo: el miedo no desaparece, pero deja de tener poder cuando decidimos enfrentarlo. Sus músculos le dolían, sus pensamientos eran una tormenta de emociones, pero aún así, siguió adelante. Y entonces, con un último impulso, casi sin aliento, llegó al otro lado. Se quedó allí por un momento, sintiendo la solidez del suelo bajo sus pies, dejando que la realidad de su hazaña se asentara en su mente. Miró hacia atrás, al abismo que acababa de cruzar, y una sonrisa de alivio y orgullo se dibujó en su rostro. Lo he logrado. Y con ello, había demostrado que su miedo ya no tenía poder sobre él. El sendero continuaba, pero algo había cambiado. Elian ya no era el mismo joven que dudaba y retrocedía. Algo en su interior había despertado, una chispa de convicción que antes no existía. Ahora veía el mundo con otros ojos, con la certeza de que el miedo nunca más le impediría avanzar. A lo lejos, vio la silueta del sabio anciano, quien lo esperaba sentado en una roca junto a una fogata. Su mirada era tranquila, como si ya supiera lo que había ocurrido. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre el suelo, como si la misma noche estuviera celebrando su triunfo. «Has cruzado el abismo», dijo el anciano con una sonrisa serena. «¿Qué has aprendido?» Elian miró sus manos, aún temblorosas, y luego al anciano. «Que el miedo sigue ahí, pero ya no lo escucho de la misma manera». Antes, su voz era un muro infranqueable. Ahora es solo un eco lejano, un recuerdo de lo que una vez me detuvo. Me doy cuenta de que la única forma de superarlo es caminar a través de él, darle la cara y avanzar a pesar de su presencia. El anciano asintió con satisfacción. Así es. No se trata de no tener miedo, sino de aprender a no dejar que te controle. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de no permitir que te detenga. Cada paso que diste fue una elección, y ahora ves lo que hay más allá de tu temor. Lo que antes parecía una barrera insuperable, ahora es solo un recuerdo del pasado.
Elian sintió algo nuevo, libertad. Durante años, había vivido encerrado en la prisión del ¿y si fallo? Sin darse cuenta de que el verdadero fracaso era nunca intentarlo. Ahora comprendía que cada temor vencido era un peldaño más en su crecimiento, una llave que abría puertas que antes creía cerradas para siempre. Con una nueva determinación en su mirada, supo que aquel no era el final de su viaje, sino apenas el comienzo. La fogata crepitaba suavemente mientras el anciano hablaba. Recuerda esto, joven viajero, cada persona enfrenta su propio desfiladero. Algunos se detienen al borde, consumidos por sus dudas y temores, otros encuentran el coraje para cruzar, incluso cuando cada fibra de su ser les dice que retrocedan. La diferencia no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Elian miró el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no estaban nublados por la incertidumbre, sino iluminados por la certeza de que el miedo no dictaría más su destino. El sendero ante él ya no parecía tan aterrador. No porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque ahora sabía que tenía el poder de enfrentarlo. El abismo que antes lo detenía era ahora solo un obstáculo más en su historia, un capítulo superado de su propio crecimiento. Se levantó, respiró profundo, y con una determinación renovada, sintió que cada paso que daba tenía un propósito. Su andar ya no era titubeante, sino firme y seguro. El viento sopló con fuerza, pero esta vez no lo percibió como una amenaza, sino como una señal de que avanzaba en la dirección correcta. Sin mirar atrás, siguió caminando, con la convicción de que sin importar los desafíos que encontrara en su camino, siempre tendría la capacidad de seguir adelante. Todos, en algún punto de nuestras vidas, nos encontramos al borde de un abismo. Puede ser un nuevo comienzo, un desafío inesperado, una oportunidad que nos da miedo tomar. El miedo siempre estará presente, susurrándonos dudas y alimentando nuestras inseguridades, recordándonos todas las veces que hemos fallado, todas las cicatrices que llevamos en nuestra alma. Nos dice que retroceder es más seguro, que no arriesgarse significa no perder. Pero, ¿y si no intentarlo es en realidad la mayor pérdida de todas? Pero la valentía no es la ausencia de miedo. Es la elección de avanzar a pesar de él. Es entender que el miedo es solo una prueba, un guardián que protege las puertas del crecimiento. Cada vez que nos detenemos ante él, nos priva de descubrir de que somos realmente capaces. Pero cuando decidimos atravesarlo, aunque nuestras piernas tiemblen y nuestra voz dude, nos encontramos con una fuerza interna que no sabíamos que teníamos. Cada paso que tomamos en dirección a nuestros sueños es una victoria sobre nuestras dudas. Con cada decisión valiente, nos demostramos que somos más que nuestras inseguridades, que la incertidumbre no tiene el poder de definirnos. Y al otro lado del desfiladero, nos espera una versión de nosotros mismos más fuerte, más libre, más en sintonía con quien realmente queremos ser. Así que la pregunta es: ¿por qué no te atreves a cruzar? ¿Te atreverás a desafiar al miedo y descubrir qué hay más allá de sus sombras? Gracias por haber escuchado la historia hasta el final, espero que esta reflexión te haya llegado al corazón. Si te ha gustado, por favor házmelo saber con un me gusta, ya que ese simple gesto me motiva muchísimo a seguir trayendo historias inspiradoras. Muchas gracias. Hasta pronto, y buena vida.